¿Qué tal? Muy buenas noches. La Universidad Nacional vuelve a ser punto de atención de los colombianos, esta vez por culpa de unos desadaptados que volvieron campo de guerra el campus de la Nacional aquí en la ciudad de Bogotá. Volviendo entonces, doctor José Ismael Peña Reyes, vicerrector del campus en Bogotá, volviendo un campo de batalla, lo que debe ser el campo de la inteligencia. Así ¿Qué está pasando? Así es, buenas noches. La Universidad Nacional, en toda su historia, tenemos 156 años de historia, en la cual ha sido la cuna del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología en este país. Y en este momento la universidad está siendo víctima de personas extrañas, ajenas a la universidad, que están utilizando el campus para ejercicios militares, diría yo, para cometer actos que no son acordes con la vida universitaria. ¿Pero son estudiantes o son personas infiltradas? Nosotros lo que podemos determinar es que no son estudiantes. Las personas que participan en esa actividad no son estudiantes de la universidad. ¿Y entonces cómo llegan allá? ¿Cómo entran? Pues es que entrar al campus de la Universidad Nacional es muy fácil porque es un campus muy grande. Nosotros tenemos muchas porterías y muchas personas entran a la universidad de manera cotidiana a realizar muchas actividades. Cualquier persona lo único que necesita es presentar su carnet de la universidad o la cédula para entrar. Ahora bien, que cuando entran personas encapuchadas, pues no existe un vigilante que pueda impedir que estas personas entren en la universidad. Claro, 2 policías heridos y 2 trabajadores también lesionados. Y un estudiante. Y un estudiante, ¿no? Como resultado de sí. la violencia de esta semana en la Universidad Nacional. Así es. Eso ha llevado a la alcaldesa de Bogotá a decir que debería la fuerza pública intervenir en la Universidad Nacional. ¿Ustedes cómo recibieron esa propuesta de la alcaldesa? Nosotros pues rechazamos completamente la idea de que en un campus universitario, donde la única arma que tenemos, estudiantes, profesoras, profesores, es la razón y la discusión, el experimento científico. Entonces, ante un hecho violento, nosotros no podemos permitir que con violencia se reprima ese hecho violento. Nosotros exigimos que la comunidad misma determine la manera en la cual debe impedir que estas personas entren. Ahora, si hay personas que regularmente vienen a la institución encapuchados, que se bajan del sistema de transporte encapuchados con pólvora o con gasolina, pues es el accionar de la policía, si lo considera, pues debe ser en las afueras de la institución, no dentro de la universidad. Sí, esta propuesta de la alcaldesa de Bogotá va en contra de la autonomía universitaria, ¿iría en contra de la autonomía universitaria? A ver, lo que pasa es que la autonomía universitaria es para nosotros un elemento supremamente fundamental en la historia y en la filosofía y en la misión de la universidad. La autonomía universitaria es un concepto que nace en la Edad Media. Estoy hablando de 1158, cuando el Papa Gregorio, ante problemas de violencia de estudiantes, de profesores en una comunidad, en la Universidad de Bolonia, prohíbe y le da la autonomía, le otorga la autonomía universitaria mediante una bula papal, para que sea la universidad la que dentro de sus campus, dentro de su campo de conocimiento, se autorregule, nombre su rector, maneje sus finanzas como considera, pero sobre todo sea un sitio donde cualquier idea, estoy hablando de la Edad Media, política o religiosa, pueda ser debatida en la universidad sin ninguna interferencia distinta a la de los compañeros o compañeras o ciudadanos que interpelan y discuten esa idea. Por esa razón, si bien es cierto hoy la norma habla de una autonomía universitaria administrativa, financiera y de libertad de cátedra, no se habla de extraterritorialidad. Claro. Nosotros concebimos que el ritual de que un rector, una rectora, un vicerrector llame a la policía para solucionar un problema
iría en contra de esa autonomía universitaria, ¿sí? Entonces, si alguna autoridad considera que hay un delito por el cual debe entrar, ese es un asunto que no debe ser discutido con la comunidad universitaria, con su rector o su rectora, sino que es un asunto que debe ser tratado por las vías judiciales que existen en este país. Es decir, que no estamos hablando de impunidad, estamos hablando de que no se inmiscuya a la autoridad universitaria en la solución de los conflictos que puedan presentarse al margen de la vida universitaria. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, dijo hoy, contrariando la petición de la alcaldesa, que es mejor la inteligencia, que haya organismos de inteligencia que detecten esas personas que van a provocar desórdenes y violencia en la Universidad Nacional antes que meter la fuerza pública. ¿Usted está de acuerdo? Es que la fuerza pública y en la historia de la universidad latinoamericana en particular, desde sus movimientos rebeldes en 1918, en 1929, ha tenido una tradición en la cual se forman allí las personas que son capaces de cuestionar el modelo económico, que son capaces de cuestionar el modelo social, el modelo de gobernanza de una nación, que son capaces de cuestionar las mismas estructuras de la ciencia. Claro. Y por esa razón, por ningún motivo debe ser interferida, porque en la historia ha mostrado que cuando la fuerza pública entra a una universidad, el sufrimiento que produce las acciones violentas que se producen contra estudiantes, incluso que no están involucrados en accionarios, en protestas, pues ha sido terrible. Entonces, por esa razón, nosotros como individuos nos oponemos a que haya una fuerza externa que entre a la universidad. Pero entonces, ¿cómo evitar que se infiltren violentos en el campus universitario? Pues es que esta comunidad justamente está en medio de una ciudad, y si hay inteligencia, porque se detecta que hay personas que contrarían la ley, bandas de narcotráfico, delincuentes, incluso tenemos delincuentes que entran a la universidad a robar, aprovechar justamente ese espacio libre donde que se circula libremente, pues nosotros esperamos que esa inteligencia que usted mencionó, pues combata la delincuencia, la combata, pero fuera del campus universitario. De las puertas para afuera. De las puertas para afuera, esa es la obligación de ellos. Ellos tienen que cumplir con esa misión. Pero cuando los encapuchados logran entrar... Pero es como si entraran a tu casa encapuchados. Es que tú no puedes, y entran violentamente. Entonces, y entran periódicamente, entran cada 8 días a tu casa. Tú esperas que la fuerza pública, que la policía actúe y no los deje entrar, ¿sí? O cuando salgan los detengan, pero no destruyan tu casa con el ánimo de protegerte a ti. Es decir, pero aquí no estamos protegiendo, repito, las personas. Aquí lo que estamos protegiendo es un templo de la ciencia, un templo del conocimiento, un templo donde toda idea puede ser controvertida. Si hay algo que caracteriza a un estudiante de una universidad pública en América Latina, es justamente esa capacidad de criticar todos los modelos existentes, y el que tengamos presencia militar o policía dentro de los campus se puede prestar a que se persiga no a un delincuente, sino que se persiga a alguien que piensa distinto, ¿sí? Muchos de los líderes de este país, muchos de los líderes de América Latina han propuesto cosas diferentes justamente al interior de los campus gracias a ese concepto de autonomía. Claro, señor vicerrector, usted está diciendo que de las puertas para afuera hay una responsabilidad del Estado. De las puertas para adentro, ¿qué responsabilidad tienen ustedes los administradores de la universidad? Nosotros, justamente nuestra obligación es que se desarrollen de la manera más pacífica, de la manera normal, las actividades académicas. Nosotros tenemos movimientos estudiantiles que protestan contra políticas de la universidad. Son movimientos que con mucha inteligencia, pero también con mucha fuerza, protestan contra nosotros. Y para eso nosotros no necesitamos
fuerza pública, necesitamos argumentación, conversación, formación. Es decir, nuestra responsabilidad es esa. Si alguien detecta que una persona entra a la universidad a cometer un acto delictivo contra nosotros, incluso nosotros podemos denunciarlo por un robo, por un robo de un vehículo o de un computador. Al denunciarlo, esperamos que esa persona con inteligencia sea detenida y pues sea castigada con orden a la justicia. Ahora, lo paradójico es que pues la Universidad Nacional ha sido tradicionalmente escenario de la confrontación, del conflicto social y militar que ha habido en Colombia en los últimos años. Pero paradójicamente se presentan momentos en que, por ejemplo, hoy está firmando el gobierno colombiano del presidente Petro un acuerdo de cese el fuego con el Ejército de Liberación Nacional, que es una de las organizaciones armadas que influye mucho en la Universidad Nacional. ¿No le parece que es paradójico esa situación? Es totalmente paradójico, porque nosotros esperaríamos que como partícipes en una sociedad que busca la construcción de paz, nosotros esperaríamos que fuera un escenario de la discusión de las ideas, de la discusión del modelo económico, de la discusión del modelo social, pero no justamente un escenario de guerra y de confrontación. Por eso pedimos siempre al gobierno nacional, al presidente de la República, a las autoridades relacionadas, que en ese proceso de negociación se pida que los campus universitarios del país no sean el escenario de la guerra, no sea el escenario donde muestran fuerzas, ¿sí?, sino que garanticen en ese proceso de paz que las universidades queden fuera de ese proceso, de esa confrontación, y por el contrario podemos ser cuna de formas distintas de pensar el mundo. Claro. ¿Estaría usted de acuerdo entonces con que se incluyera en el acuerdo de cese el fuego con el ELN un artículo que dijera: los campos universitarios están al margen del conflicto? Así tendría que ser, sí. Así tendría que ser, y la Universidad Nacional en los procesos de paz que ha intentado infructuosa o fructuosamente este país, ha estado siempre con su inteligencia, con sus profesoras, profesores, estudiantes, colaborando en la construcción de esos modelos. Entonces pediríamos eso, que los campus de todo el país, porque esto sucede en todas las universidades públicas, sean escenario de paz, de discusión y de diálogo, y no de confrontación de fuerzas. Aquí en una entrevista del Canal 1 estamos dialogando con el doctor José Ismael Peña Reyes. Él es ingeniero de sistemas y vicerrector de la sede en Bogotá de la Universidad Nacional. Y él ha pedido, hace unos segundos aquí en esta entrevista, que el gobierno y los grupos armados ilegales lleguen a un acuerdo, ya que hay hoy un compromiso del gobierno con el ELN para un cese el fuego contra la sociedad civil, que, mejor dicho, que beneficia a la sociedad civil, pues que también la comunidad universitaria se vea beneficiada con una suspensión de hostilidades en sus campos, ¿cierto? Así es, que nos saquen del conflicto y nos introduzcan en el diálogo y en la construcción de futuro de país. Qué bueno. La Universidad Nacional, tan querida, es el alma mater, yo creo que más querida por todos los colombianos, respetando todas las otras sedes educativas de la educación superior. Ha tenido muchos problemas porque desde hace muchos años estamos viendo el deterioro físico de las instalaciones. La Universidad Nacional ha tenido el apoyo del Estado con la estampilla que hace unos años aprobó el Congreso de la República y con otros mecanismos de financiación, y acaba de tener en el plan de desarrollo el sector de la educación superior pública un gran impulso económico, porque les van a dar plata para la recuperación física, pero además la recuperación académica. ¿Están contentos con esa nueva etapa que se abre para apoyar la recuperación de la Nacional? Yo pienso que ha habido una actitud muy positiva, muy propositiva, de hacer un sacrificio fiscal para favorecer a la universidad pública en Colombia. Actualmente nosotros estamos recibiendo unos recursos que nos permiten arreglar algunos edificios, que nos permiten construir, por ejemplo, terminar de construir, por ejemplo, el espacio para las artes, que era un espacio que estaba completamente destruido, y esperamos que en 2 años el espacio para las artes sea el espacio más esplendoroso donde la sociedad colombiana pueda aprovechar de una comunidad académica
en las artes gracias a ese esfuerzo. Sin embargo, nosotros tenemos, en cuanto a infraestructura, un atraso. Este campus tiene unos 80 años y durante muchos años no tuvimos recursos para administrar, para hacerle mantenimiento al campus. Entonces nosotros seguiremos luchando por mucho más recursos para lo que tiene que ver con el mantenimiento. Estamos empeñados, la profesora Dolly está empeñada junto con las facultades del área de la salud, medicina, enfermería, odontología, en construir la segunda fase del hospital universitario. Estimamos que esa fase cueste $1,5 billones de pesos. Y ahí seguramente vamos a necesitar unos aportes de la sociedad, del gobierno, unos aportes de las empresas para poder tener el mejor hospital universitario de América Latina, que siga formando los mejores médicos y médicas que tiene Colombia. ¿Y de dónde va a salir la plata? Nosotros, $1,5 billones de pesos es el estimativo de lo que costaría este hospital universitario de última tecnología. Y entonces la universidad, de manera creativa, pero esperamos también que el apoyo del Ministerio de Salud, de la Secretaría de Salud del Distrito, del Congreso de la República, que nos ha apoyado bastante, y también seguramente de la empresa privada, podamos nosotros iniciar la construcción, y lo haremos por fases para lograrlo. ¿Qué facultades están en este momento en deterioro o en capacidad o de pronto en la posibilidad de una ruina? Pues nosotros hacemos lo posible para que la ruina justamente no se dé, pero tenemos dificultades en facultades como veterinaria, veterinaria y zootecnia. En ciencias agrarias tenemos dificultades, y en ciencias humanas principalmente. Nosotros en ciencias tenemos algunos edificios, el Instituto de Ciencias Naturales, que alberga las colecciones científicas desde la época de Mutis. Nosotros esperamos que también obtener los recursos para esto. Es decir, que podríamos decir que si bien hemos avanzado, nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a infraestructura. Pero también hemos recibido apoyo. El Congreso de la República aprobó en una primera etapa, en un primer parte del proceso, recursos para que en las sedes de Frontera Nacional, en Tumaco, en Leticia, en San Andrés y en Arauca, nosotros tengamos profesores de planta, porque antes estamos haciendo la formación de los estudiantes en estas regiones de frontera con profesores que tienen que moverse y que no permite que se construya conocimiento de la misma manera en las regiones y para las regiones. Por fuera de cámaras estábamos hablando con el doctor José Ismael Peña de un programa que muy pocos colombianos conocen, el de Sumapaz. Unos minutos para hablar del programa de Sumapaz, que a mí me parece que es un avance social, educativo, interesante, que no conocemos los colombianos. El programa PEAMA Sumapaz es una alianza de la Universidad Nacional con la Alcaldía, la Secretaría de Educación del Distrito y la Agencia Atenea. En este programa, con fondos del distrito, se financia la educación superior de estudiantes rurales de Bogotá y se desarrolla en Nazaret, en Sumapaz, y allí los estudiantes viven cuasi internos porque tienen que dormir cerca al establecimiento en Nazaret por las distancias que hay en Sumapaz, y allí se forman con un programa especialmente diseñado para ese sitio. Nosotros usamos una metodología de aprendizaje basado en proyectos y problemas para que ellos comprendan su entorno, entiendan los problemas y académicamente los ayuden a resolver. Se forman allí 2 años y luego vienen al campus de Bogotá a terminar sus carreras universitarias. Eso empezó hace unos pocos años y ya el próximo año comienzan a graduarse estudiantes de enfermería y de medicina veterinaria, y luego vendrán los otros. ¿Cuántos estudiantes tiene la Nacional en todas sus distintas sedes del país? Nosotros tenemos 60.000 estudiantes más o menos, ¿sí? Sí. De ellos 30.000, 33.000 estudian en Bogotá. Sí. ¿Por qué la Universidad Nacional no reúne 100.000, 150.000? Quisiéramos hacerlo, tuvimos una meta de 80.000 profesores, pero los indicadores de calidad internacionales determinan que se necesita
un profesor por cada un determinado número de estudiantes, que internacionalmente es de 18. Entonces, nosotros no esperamos tener esa media de 18 estudiantes por profesor, sino tener 24 estudiantes por profesor. Por esa nuestra primera solicitud. Nosotros podemos crecer mucho siempre y cuando tengamos profesores de planta que ayuden a formar con alta calidad, con la calidad de siempre, a todos los estudiantes de la Nacional. ¿Y quién forma a esos profesores de planta? Esos profesores de planta normalmente se contratan mediante concursos abiertos, nacionales e internacionales, y ya en los últimos años esperamos que todos los profesores entren con su título de doctor, que es para que tengan la mejor calidad en la formación. Y estamos proponiendo, realmente la profesora Dolly está proponiendo al Consejo Académico que los estudiantes de PEAMA en Tumaco, en Arauca, tengan un privilegio después de que hagan su maestría y puedan ser admitidos solamente con el título de maestría, y que la Universidad Nacional los forme en doctorado en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en cualquier país del mundo o inclusive en Colombia. Tener 60.000 estudiantes, la Universidad Nacional en este momento está trabajando con déficit. Nosotros no podemos decir que trabajamos con déficit, porque tenemos que vivir con el presupuesto que nos dan. Okay. Y entonces lo que nos toca es hacer 1000 maromas para supervivir con lo que nos dan. ¿Qué clase de maromas hacen? No, pues dejar de pagar cosas, dejar de hacer mantenimiento en edificios, claro, atrasar la compra de los computadores, no darle el almuerzo, los servicios de bienestar a toda la comunidad universitaria, sino solo a un pequeño grupo. Una universidad como la Nacional puede ser suficiente, autosuficiente, mediante investigaciones, trabajos académicos que puedan ser puestos al servicio del Estado o del sector privado. Ninguna universidad del mundo lo hace de manera completa. Universidades como MIT tienen 15% de su presupuesto, lo obtienen de ese tipo de servicios financieros, por las patentes o por otros servicios. Es muy difícil que una universidad colombiana pueda supervivir de ser autosuficiente. Las universidades públicas necesitan unos recursos del Estado, pero nosotros como universidad también producimos recursos con asesorías, con investigación, que en este momento pueden llegar a ser del orden del 60% de lo que la universidad gasta cada año presupuestalmente. ¿Pero cuánto ingreso tiene en proporción con el presupuesto que le pone el Estado? En este momento podemos decir que el 40% es dado por el Estado y el 60% es conseguido por las comunidades académicas de la universidad. ¿Ah, sí? ¿Con servicios? Con servicios que hace de investigación, con servicios a los ministerios, a las alcaldías, planes de movilidad con los municipios. O sea, hay muchos servicios que la universidad presta en toda su comunidad. Interventorías de alimentos para que les sirvan los alimentos adecuados a los niños en el programa PAE en todo el país. O sea, donde nos llaman, la Universidad Nacional tiene una vocación de servir a su comunidad. Entonces tratamos de que cuando una comunidad nos llama, tratamos de hacer todo lo posible para poderla servir. Por eso lo hemos invitado a usted esta noche en entrevistas del Canal 1, señor vicerrector, para hablar de esa parte delicada que tuvo esta semana la Universidad Nacional, pero también la parte positiva, para que usted le presente y los colombianos sepan en realidad cuál es la situación de la Universidad Nacional, que no tiene un panorama pues totalmente despejado, pero es positivo, ¿cierto? Sí, es positivo, y ha mantenido a la universidad como la primera universidad en investigación en el país, por ejemplo. ¿Sí? Claro. O sea, que tenemos problemas financieros, pero tenemos una comunidad muy inteligente que desarrolla sus actividades, sus proyectos de manera autónoma e independiente, que consigue recursos mediante concursos que ofrecen los ministerios, en proyectos europeos. Hay varios profesores que buscan recursos europeos internacionales para que los proyectos se puedan desarrollar. ¿No vive la Universidad Nacional recargada al presupuesto? No vive la universidad, y quisiéramos que el Estado se preocupara más, no solo por la Universidad Nacional, sí, sino por todas las universidades públicas del país. Muy bien, le agradecemos mucho su Muchas participación esta noche, Carlos, en entrevistas del Canal 1. Él es el doctor José Ismael Peña Reyes, el vicerrector de la sede de la Universidad Nacional en Bogotá. Les agradecemos la atención a esta entrevista y los esperamos para que continúen viendo Noticentro 1 CM.